Si llevas un tiempo en el mundo de las hormigas, seguramente hayas escuchado siempre la misma respuesta. Empieza con Mesor barbarus. Y sinceramente, tiene mucho sentido. Es resistente, es relativamente fácil de mantener, existe muchísima información sobre ella, incluso libros, tengo uno en casa, y miles de personas han empezado con esta especie, pero con el tiempo empecé a preguntarme algo, con el tiempo y con mi propia experiencia. ¿Y si facilidad y diversión no son necesariamente la misma cosa? Porque una especie puede ser perfecta para sobrevivir a los errores de un principiante y aún así no ser la mejor para engancharte al hobby. A ver, vamos a ver. Por supuesto que las Mesor son una buena hormiga para empezar. Yo empecé con Mesor, pero si hubiera sabido todo lo que sé a día de hoy, a lo mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué te digo esto? Te pongo en contexto. Imagínate, descubro el hobby de las hormigas. Era a finales de septiembre. Me compro unas Mesor. Me llega la típica reina en un tubo de ensayo, con algo de semillas, 5 o 6 trabajadoras, 5 o 6 hormigas, una colonia pequeña, sin saber muy bien cómo iba eso. Entonces, primer fallo, me compré un hormiguero acrílico súper grande, con lo cual les sobraba espacio de por todo. Y luego me entero de nada, que esas hormigas pues tenía que tener un poco de paciencia, que pues irían poniendo huevos y poco más, ¿no? Entonces, como la paciencia en ese momento brinda por su ausencia en mí, me pillo unos Camponotus ligniperdus, porque leí que eran las hormigas más grandes de Europa, entonces vamos a por ellas, va, flipa. Me llega una reina, tres hormigas y digo, madre mía. Me compré otro hormiguero, le sobraba espacio por todo y digo, este hobby no sé yo cómo va a ir. Nada, que me pillo unas Crematogasteres putellaris, porque leí que tenían un crecimiento más rápido y más explosivo. Conclusión, que tengo 3 hormigas autóctonas en casa y luego me entero que hay una cosa que se llama diapausa, que nada, que se ve que las hormigas van a hacer un stand-by de todo el invierno, no van a poner ni un huevo, no van a crecer, no van a hacer nada, que puedo coger esos hormigueros, los meto en el trastero y me olvido de ellos hasta la primavera. Imagínate cómo se queda mi cara. Todo eso, vamos, por culpa de no informarme antes de comprar hormigas, hormigueros y tal, vamos, un desastre y un empiezo del hobby perfecto. Y a raíz de todo esto empecé, claro, a documentarme, a ver qué eran exóticas, crecimiento, tal, autóctonas, todo eso, y descubrí que, claro, había hormigas que en invierno no hacían diapausa, pues tiré para ellas, ¿no? Y aquí salieron las Camponotus nicobarensis, ¿vale? Pedazo de hormiga, crecimiento exponencial y además, como quería ver algo así, crecimiento brutal, pues la pillé de 3 reinas, o sea, Camponotus nicobarensis, 3 reinas. Eso explosionó. De hecho, te dejo por aquí un vídeo que no tiene desperdicio de un tronco saliendo pues centenares de hormigas de ahí dentro. Lo vas a flipar. Mírate el vídeo porque es impresionante. Incluso desde mi ignorancia me pillé unas Canevara diversa y unas Pheidolesinica sin tener ni idea de cómo cuidarlas. Esas 2 colonias murieron. De todo esto he aprendido que primero, en este hobby las prisas no son buenas y luego que antes de comprarte cualquier hormiga tienes que documentarte sobre ellas. Hay hormigas que valen una pasta para comprarte una especie que valga 200, 300, 400 euros sin ni idea de lo que necesitan y que la palmen, porque eso es un punto de no retorno. Bueno, vamos a ver un poco de las Mesor barbarus y seguimos aprendiendo del tema. Para entender por qué todo el mundo recomienda Mesor, primero hay que entender qué la hace tan especial. Mesor barbarus es una hormiga granívora. Eso significa que gran parte de su alimentación se basa en semillas. Y eso simplifica muchísimo toda su crianza. No necesitas estar constantemente buscando insectos, no necesitas tener un gran aporte proteínico en casa, no necesitas alimentar a diario y además las semillas pueden almacenarse durante meses en tu casa. Incluso si le vas a poner algo de proteína, lo puedes tener congelado y listo. Otra ventaja enorme es su resistencia. Son hormigas mediterráneas, que están adaptadas a cambios de temperatura relativamente amplios y suelen tolerar bastante bien pequeños errores de humedad o alimentación que puedas tú cometer al inicio. Eso no significa que sean indestructibles, pues por supuesto conozco gente que ha matado colonias de Mesor barbarus, pero sí que suelen perdonar más que otras especies esos errores que puedes cometer.
Además poseen castas especializadas. Las Medjors, que son súper bonitas con esa cabeza rojiza, pueden triturar semillas extremadamente duras gracias a la potencia de sus mandíbulas. Y claro, algo que pocas especies hacen tan eficientemente. Eso, bueno, hay que decir que lo hacen brutalmente, espectacular. Porque cuando una colonia es pequeña, muchas veces pueden parecer que no ocurre gran cosa. Y aquí aparece un problema que casi nunca se menciona. Cuando alguien descubre este hobby, que es pues criar hormigas, no busca únicamente facilidad. Busca pues, una emoción, quiere ver un comportamiento, algo de actividad, movimiento en el forrajeo, quiere sentir que está observando algo vivo e interesante. Y muchas colonias jóvenes de Mesor pueden pasar semanas siendo extremadamente tranquilas. Visto esto, no cabe ninguna duda de que las Mesor Barbarus son una buena opción, dependiendo del momento de la temporada y de lo que quieras tener tú en casa. Entonces, si tú tienes paciencia para ver la evolución de esa colonia, no hay ningún problema. Yo tengo Mesor Barbarus, incluso tengo Camponotus ligniperdus, que eso es más lento que no sé qué. Entonces, claro, hay tipos de hormigas, pero pregúntate primero de todo qué quieres tener tú en casa, a qué quieres prestarle atención. ¿Quieres una hormiga más exponencial, una hormiga cazadora, una hormiga recolectora? Hostias, empieza por ahí, ¿vale? Luego ves que va a crecer esa hormiga en cuanto a dimensiones, inversión en comida y hormigueros. Todo eso muy importante. Bueno, vamos a ver las Camponotus... ya me he liado. Vamos a ver las Camponotus nicobarensis, que aquí sí que te recomiendo que si quieres empezar tu primera hormiga con una exótica, esas Camponotus nicobarensis, uno, en invierno no hacen diapausa, aunque las puedes tener fuera de un armario calefactado a temperatura ambiente, sí que su actividad, su puesta de huevos se reducirá. Cosa interesante porque esas hormigas tienen un crecimiento brutal por ser Camponotus. Y sí que te recomendaría que si es tu primera colonia, pues la pilles de una sola reina. Entonces, pillarte una colonia de 3, 4 o 5 reinas, que he visto por ahí que se venden, podría ser devastador. Y aquí es donde descubrí una especie completamente diferente. Camponotus nicobarensis. La primera diferencia la notas inmediatamente. Siempre hay actividad, siempre hay movimiento, siempre parece que está pasando algo. Son una especie tropical, por eso suelen mantenerse mejor entre 24 y 26 grados. También requieren más proteína que las Mesor, por ejemplo, moscas, cucarachas, grillos, langostas, y precisamente por eso suelen mostrar comportamientos mucho más dinámicos. Además, tienen un crecimiento bastante, para llamarlo de alguna forma, es decir, muy rápido, voy a ser sincero, comparado con otras Camponotus, ¿no? Y psicológicamente eso es muy importante, porque cada pocas semanas puedes notar cambios reales en la colonia. Más obreras, más forrajeo, más explotación, más comportamiento. En general, pues una sensación de progreso, ¿no? Y cuando alguien nuevo observa algo así, pues entiende inmediatamente por qué este hobby engancha tanto y lo hace tan especial, ¿no? Las Venator es un claro ejemplo de que no aconsejaría a nadie empezar con Venator. O sea, tienes que tener mueble calefactado, temperatura constante, humedad, un buen hormiguero, paciencia, comida viva para darles, porque son hormigas cazadoras. Entonces, sí, hay un montón de especies por empezar en el hobby, pero Venator, o sea, no empieces por Venator porque si no tienen ni idea, o sea, te va a ir justo con unas Mesor, con unas Crematogaster, con unas Fetchenkoe, con unas Nicobarensis. Venator sí que no te lo recomiendo. Eso sí, son una pasada. La primera vez que observé una colonia de Harpennatos sentí que estaba viendo algo completamente distinto, porque estas hormigas no se comportan como hormigas normales, son cazadoras activas. Sale una, persigue la presa, la observa, la acorralan y atacan cuando tienen la oportunidad. O sea, brutal. Tienen una visión excepcional, basta ver los ojos que tienen, comparada con la mayoría de hormigas. Por eso poseen unos ojos enormes para los estándares de las hormigas, como te comentaba, que vamos. Y muchas veces pues parece que analizan el entorno antes de actuar. De hecho, cuando me acerco al forrajeo, tengo la sensación de que me ven
Perfectamente me ven cuando me acerco y enseguida pues se esconden. De ahí pues que sea súper difícil grabarlas cuando están cazando. Pero aquí empiezan los problemas. Necesitan condiciones más estables, más control de humedad. Necesitas tenerla controlada la temperatura. Es decir, necesitas en invierno pues una manta térmica o un mueble calefactado para mantenerlas ahí. Y suelen ser pues bastante más sensibles al estrés. Por eso yo jamás las recomendaría a un principiante. Una persona que empiece no diría, empieza con Venator. O sea, como que no, ni encaja, ¿no? De hecho, a nivel de alimentación, pues no comen muerto ni congelado, necesitan alimento vivo. Así que eso ya, otra diferencia. Pero sí demuestran algo muy importante, es que las hormigas pueden ser muchísimo más variadas de lo que la gente imagina. Así que tienes un montón de especies por escoger. Las ata a día de hoy son mi colonia favorita, es mi especie de hormiga favorita, o sea, lo encuentro bestial, súper visual, es una colonia muy agradecida, tiene X cosas que tienes que tener en cuenta. A ver, yo no aconsejaría tampoco empezar con ata, pero sí que es verdad que es una especie que es fácil de mantener si tienes comida, si tienes tu casa en verano pues un poco aclimatada para que ese hongo no pase de 28 grados y no empiece a sufrir, tengas rosas y comida que te acepte tu colonia a mano todo el año y al final es muy visual, la puedes ver, no hace falta tenerlas dentro de nada climatizado, yo las tengo a temperatura ambiente, sí que es verdad que yo vivo en Mallorca y pues, eso es, vamos, clima tropical prácticamente, pero si tú tienes toda la información de antes, oye, ¿por qué no tener unas cortadoras de hoja siempre desde el punto de vista del respeto a la especie, a la hormiga y por supuesto que no cometas el error de, hostias, son seres vivos, no te metas dentro fregados que no sabes cómo cuidar. Eso es como si ahora mismo me comprara un camaleón, yo aquí lo meto por aquí detrás y no tengo ni un terrario para ponerlo ni sé de qué come un camaleón. Entonces, sentido común, sentido común. Y luego llegamos probablemente a una de las especies más impresionantes de todo el hobby, Atta sexdens, las famosas cortadoras de hojas. Yo creo que a día de hoy será mi colonia favorita. Lo increíble es que estas hormigas no comen las hojas que transportan, las utilizan para cultivar este pedazo de hongo que vemos aquí, un hongo del que depende absolutamente toda la colonia, todas estas hormigas. Sin ese hongo, la colonia muere, literal, o sea, no es que vayan a menos, no, o sea, muere. Y aquí la dificultad aumenta muchísimo, necesitan temperatura estable, es decir, en este caso no necesitas mucha temperatura, sino al revés, es decir, que en verano, cuando la temperatura pasa ya de 28 grados, el hongo empieza a sufrir, así que o tienes aire acondicionado o tienes un sitio donde haga fresquito, básicamente. Necesita tener una humedad muy controlada, sobre todo en su fundación y cuando el hongo es pequeño, una buena ventilación y una gestión cuidadosa de ese hongo. Criarlas se parece más a mantener un pequeño ecosistema que una colonia convencional de cualquier otra especie que puedas tener de hormigas. Creo que durante años nos hemos obsesionado con encontrar la especie perfecta para principiantes, pero quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Qué tipo de experiencia quieres vivir? Es decir, no te preguntes, que de hecho el otro día me preguntaron por redes sociales de la colonia secreta, ¿qué especie recomiendas tú para empezar? No, o sea, esa es la pregunta que no hay que hacerse. Es decir, ¿qué buscas? Es decir, ¿qué tipo de experiencia quieres vivir? ¿Quieres más tranquilidad con una hormiga autóctona? ¿Quieres una exótica? ¿Te has documentado antes de tener alguna hormiga? Es decir, todo esto es muy importante. ¿Qué te gustaría tener? Averiguar su crecimiento, su alimentación, sus necesidades, sus requerimientos. Y cuando tengas todo esto claro, ir a por ello. Hay personas que van a disfrutar muchísimo observando cómo una colonia de mesor crece lentamente durante años. No te vaya a mentir, yo tengo unas mesor, tengo unas ligniperdos y eso es fantástico, o sea, olé, perfecto. Pero otras personas necesitan más actividad, o sea, más comportamiento, más sensación de estar observando algo vivo por el puro disfrute. Y para ellas quizás necesitan mejores opciones. La mejor especie para empezar no es necesariamente la más fácil, es la que hará que mañana tengas ganas de volver a mirar el hormiguero y disfrutar. Y esas dos cosas no siempre son la misma
¿Con qué especie empezasteis vosotros? ¿Seguís pensando que Mesor barbarus es la mejor opción para empezar? ¿Os recomendaríais otra especie? Os leo en comentarios, por supuesto, y nos vemos en el próximo vídeo. Me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo y resolviendo un poco todo este tema de no es una buena elección empezar con Mesor, empezaría con otra especie. Yo, sinceramente, a día de hoy, si tuviera toda esa información que ahora tengo hace 2 años cuando empecé en el hobby, no empezaría con una Mesor. Si quiero empezar con una autóctona, a lo mejor me iría a por unas Crematogaster, Scuteraris, por ejemplo, o me tiraría pues unas Solenopsis fugax, que wow, las tengo por aquí detrás, que os la tengo que presentar en el canal, que es wow, espectacular esa hormiga. Si queréis tirar autóctona, siempre y cuando tengáis en cuenta que hacen día pausa, entonces de octubre a marzo, más o menos, o sea, eso se deja ahí y no hacen nada. O sea, si te compras una hormiga de esta en octubre, ten en cuenta que vas a estar 6 meses sin hacer nada. Si quieres empezar con una exótica, pues tienes la Fechenkoi, tienes Nicobarensis de dos reinas, ¿vale? Incluso hay especies australianas como unas metálicas que son muy sencillitas, son muy resistentes, podrías empezar por ahí. No sé, las hormigas come carne que también he tenido y las cedí, pero también podrías empezar por ahí. Es decir, hay un montón de especies exóticas que sus requerimientos son muy sencillos y que si tú antes previamente te has documentado, no hay ningún problema. Eso sí, os lo recuerdo. Aquí hay que tener en cuenta, pues, primero de todo, qué quieres tener en casa, qué tipo de hormiga te apetece ver. Recolectora, con diapausa, no diapausa, necesidades, altos requerimientos de alimentación, humedad, de nidos. Es decir, todo esto lo tienes que tener muy claro antes de comprar cualquier hormiga. Si no, la vas a cagar. Hala, que vuestras colonias crezcan hasta el infinito y más allá. Nos vemos en 15 días. 15 días, otro vídeo largo y el siguiente vídeo va a ser de la SATA. La SATA porque tengo el hongo que ha disminuido el 50%. No sé si esto va a ir para arriba, para abajo. Vamos, me tienen preocupadísimo.